Bien, en la teología del Nuevo Testamento, que es una asignatura bella, hermosa, troncal, tenemos algunos de los exámenes sobre esa fe que intenta comprender, ¿vale? Y un resumen de esta asignatura tan importante, ¿vale? Tenemos un examen en francés, ¿vale? Vamos a tratar de ver un poco el programa de la asignatura, ¿vale? ¿Qué objetivo tiene esta asignatura? Evaluar la relevancia de las nociones de ley y gracia dentro de la teología bíblica. Es fundamental comprender esta relación que no siempre se ha comprendido a lo largo de la historia. Segundo objetivo, analizar las interrelaciones entre las nociones de ley y gracia dentro del marco de la teología neotestamentaria. Es decir, por un lado, en la teología bíblica y por otro lado, en la teología neotestamentaria, propia del Nuevo Testamento. Motivar a una reflexión personal sobre la importancia, este es el tercer objetivo, de integrar los principios bíblicos de ley y gracia en la propia experiencia espiritual y de transmitirlos correctamente a las iglesias a nuestro cargo. Es la asignatura, porque se supone que cuando uno estudia este tipo de carrera es porque tiene en mente o el objetivo final es desarrollar lo que ha estudiado en el campo laboral. Que esto debería ser precioso, es decir, porque la labor, se dice una labor de sufrimiento durante la carrera, de esfuerzo, pero es un placer, no es una pena, es un placer. ¿Ha valido la pena? No, ha valido el placer. Pero cuánto más sería todavía poder ejercitarlo o desarrollarlo. Por lo tanto, dentro del Nuevo Testamento las nociones de ley y gracia, desde las raíces bíblicas hasta sus implicaciones, son fundamentales en la vida eclesial, en la vida prácticamente religiosa de cualquier denominación y de cualquier individuo que acepte el significado importante de ley y gracia. Los temas son 20 temas. El primer tema, importancia y límites de la formulación teológica. Segundo tema, las principales metodologías aplicadas a la teología bíblica, es decir, qué métodos vamos a emplear. Un recorrido histórico por las principales teologías del Nuevo Testamento, es decir, formas que el Nuevo Testamento nos proponen del estudio de Dios. Las relaciones entre Antiguo y Nuevo Testamento, continuidad o discontinuidad. La teología por temas transversales, la omnipresencia de la noción de ley, es decir, aparece prácticamente en todos los libros y desde el principio. La preeminencia de la gracia, por otro lado, más allá de la ley. La búsqueda de un centro, de una base, de un fundamento dentro de la teología bíblica, que es la noción de alianza, la noción de pacto, la noción de matrimonio entre Dios y la humanidad. Significado y relevancia de la ley en el Antiguo Testamento, la importancia de la teología del decálogo, es decir, el decálogo es importante hoy, ¿y por qué? Los desarrollos teológicos, tema 10, sobre la ley en el periodo intertestamentario, es decir, hay un periodo de silencio, esos 400 años. Bueno, ¿cómo se consigue realmente aquí los conceptos de ley y gracia? La predicación de Jesús en relación con la ley y la gracia, la noción del reino de Dios en los sinópticos, porque el reino de Dios nos habla de la gracia y nos habla de la ley y la gracia según el Evangelio de Juan. Las controversias en torno a la ley en la Iglesia apostólica según el libro de los Hechos, o el Evangelio de Lucas, segunda parte. Tensiones entre ley y gracia en Pablo, una gran investigación sobre Pablo y sus difíciles textos que no podían faltar en una teología del Nuevo Testamento. La vida cristiana entre mínimos e ideales, es la ética de mínimos frente a los ideales de Jesús. Funciones didácticas, pedagógicas de la ley y de la gracia dentro de la experiencia del creyente. Es decir, ¿qué busca la ley? ¿Matar adúlteros o prevenir el adulterio? La vida espiritual, la libertad y la obediencia, fundamental. Entender toda esta relación en la vida de un creyente, en la vida de su familia y en la vida de la Iglesia. Fe y obras, el legalismo en la Iglesia, ley y gracia como bases para una ética bíblica. Por lo demás, lo dejamos ahí. Bien, respecto a la bibliografía, bueno, pues tenemos muchos libros importantes, pero cabe destacar, por supuesto, los artículos de Badenas
Cristo, el fin de la ley, más allá de la ley. Pero también está Dietrich Bonhoeffer, Rudolf Bultmann, Leonardo Bohr, Jeremías Joaquín, que es un clásico, Mervyn Moore, El Evangelio contra el legalismo, que es un bonito libro, Rodríguez Carmona, La religión judía, que es un libro que nosotros muy grueso, pero que es muy bonito, y por supuesto algunos del Espíritu de Profecía. Así que sin más dilación vamos ya a los temas, ¿de acuerdo?, de la asignatura. Dentro con la importancia, el primer tema, la importancia y los límites de la formulación teológica. ¿De acuerdo? El primer tema, ¿qué quiere decir esto? Bueno, es decir, la importancia y los límites de la formulación teológica, es decir, la importancia del lenguaje, la importancia de la estructura cuando vamos a hablar de teología en el Nuevo Testamento. Bueno, es decir, ¿qué es el legalismo? Dentro de la teología, nosotros mismos no empleamos los términos de igual manera. Por ejemplo, la gracia para un católico no tiene el mismo significado que para un luterano, por ejemplo. Por eso la definición de los términos, los límites, la importancia de la formulación en los términos es clave, porque confundimos la terminología con la realidad. Por ejemplo, la Trinidad es una palabra, pero la realidad es otra. ¿Sí? La palabra intenta decirme algo, pero en teología las palabras son palabras. Y en el lenguaje es muy importante delimitar esto, deben estar claros los límites. Lógicamente, con un filólogo, con una carrera tan hermosa como es la filología bíblica, pues es importante de qué estamos hablando, ¿no? Para que no pase pues esa confusión. Así que el lenguaje de por sí también es limitado, y más en conceptos tan extraordinarios, tan sorprendentes como estos. Por eso las palabras resumen toda la realidad. ¿Qué quieren significar cuando hablamos de gracia? ¿Abarca todo? No. Porque relacionado con Dios y relacionado con la teología no se puede abarcar todo. Porque somos seres muy limitados y el lenguaje lo es. Entonces las palabras lo que hacen es evocan una realidad, pero no son la realidad. Y la realidad completamente no se puede conocer, incluso me atrevería a decir, ni en la eternidad. El misterio de la encarnación, la gracia, el sacrificio de Dios por la humanidad, ni en la eternidad. Entonces el lenguaje nos ayuda, evoca una realidad, nos va a permitir en sus límites formular la teología del Nuevo Testamento, pero no son exactamente la realidad. Porque nuestro lenguaje bíblico se queda en ocasiones limitado, corto. Por ejemplo, Dios habla con Moisés. ¿En qué idioma? En su idioma, en el idioma en que Moisés le entiende. Ahora vamos al nuestro. Es exactamente lo mismo. El lenguaje describe una realidad, pero no es la realidad. Esto es lo que decíamos con las éticas prescriptivas y descriptivas. Pero la zarza ardiente, el contacto con Dios, evoca una realidad que no es la realidad. Dios no es la zarza ardiente, es una teofanía, una manifestación de Dios. O sea que la palabra no es la realidad, pero evoca una realidad. Cuando hablamos de ley y gracia ocurre exactamente lo mismo, que es nuestra base dentro del Nuevo Testamento, la teología del Nuevo Testamento, que se basa en la ley y en la gracia. La gracia, por ejemplo, se refiere ¿a qué? Esto tiene gracia. ¿A qué? Fundamentalmente la gracia se refiere a relaciones, bien entre Dios y el individuo, bien entre los individuos entre sí. Realidades que no se pueden encerrar en palabras. La gracia, Harish, Eucaristía, ¿no? La gracia con nosotros. Esto no se puede. Es decir, ¿qué significado puede abarcar la gracia? ¿Qué campo semántico puede tener? Entonces, por ejemplo, dentro del Deuteronomio, es decir, yendo al Antiguo Testamento, encontramos 613 órdenes, o bien prohibiciones, de toda clase. 613. Y los judíos, al estudiar esas 613, concluyen que hay 365 negativas
que empiezan por un no harás tal cosa, no harás tal cosa, y el resto, 248, positivas, llamadas así, porque no emplean la palabra no, sí a la vida, etc. Las primeras se aplican hacia las mujeres y las positivas las obedecen si quieren o no. Es decir, ahí vemos claramente dentro del propio lenguaje, una limitación opresiva, opresora. ¿Sí? Entonces, ¿es legalismo que una mujer se pueda quedar en casa por la menstruación? ¿O realmente tiene sentido? Es una ley de sanación, una ley de higiene. Por eso, formular qué es ley y qué es gracia, formular la relación entre legalismo y gracia, no es fácil siempre, porque cada término tiene su campo semántico. ¿Mandamiento y precepto son lo mismo? ¿Guardad mis mandamientos? ¿Es lo mismo que guardar mis preceptos? A veces se parecen, a veces son sinónimos, pero a veces los campos semánticos son difíciles de sintetizar. ¿Se entiende este primer tema? ¿Vale? Este primer tema, la importancia y la formulación de estos límites, ¿de acuerdo? El lenguaje humano es limitado, tanto en el número de palabras como en su significado. Es limitado, ¿de acuerdo? Entonces es evidente que ley, mandamiento, precepto, en según qué idiomas, en según qué traducción, pues bueno, nos limita o nos amplía o nos ayuda. Entonces las palabras pueden tener varios significados, varios sentidos, que es lo que conocemos como polisemia y polivalencia. La polisemia, varios significados, varios sentidos, y polivalencia, y que los puede utilizar en distintos modos, ¿no? Mandamiento lo puede utilizar con un sentido de orden, con un sentido de ilusión, con un sentido de deseo o con un sentido práctico. En fin, hay un sentido propio y un sentido figurado. En las palabras que tienen correspondencia o equivalencia o identidad en sí mismas, y es muy importante diferenciarlo, lo vamos a encontrar en todo el Nuevo Testamento y también en el Antiguo, diferentes sentidos que tiene, diferentes significados y diferentes identidades el propio concepto. Es decir, ninguna palabra es la realidad en sí misma, sino que evoca o nombra algo. Las palabras señalan, pero no son exactamente o no alcanzan todo el significado real. Por eso, el esfuerzo de los investigadores y el esfuerzo nuestro es el acercarnos a esos textos con humildad para encontrar el sentido del texto. No es ciencia. La revelación divina tiene sus propios límites. Primero es progresiva y luego, a lo largo de la historia, no ha coincidido con la interpretación del hombre. Dios le reveló a su pueblo la gracia, pero el pueblo entendió por gracia otra cosa, otro significado. Por eso las palabras son muy importantes. Debemos buscar esas definiciones y no sacralizarlas, porque en ocasiones hemos hecho de las palabras, o han adquirido por sí mismas, valor de sacramento, la ley, la gracia. Entonces, la separación entre la ortodoxia, por ejemplo, entre la Iglesia ortodoxa y la católica, por ejemplo, a lo largo de la historia, consistió en la discusión sobre una Y a la hora de elaborar un credo, un filioque I, es decir, una simple conjunción produjo una división entre la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica. Filioque. Eso es un ejemplo. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, semejante a, esto lo vemos nosotros también en la naturaleza de Jesús. Con ese término nos lleva a un sentido o a otro.
Por supuesto que hay que buscar el sentido y la polisemia y la polivalencia y no ser cerrados en una postura, especialmente cuando no es una postura dogmática. Bien, la teología puede servir para matarnos, ¿no? Tenemos mucho odio, poca religión para amarnos. Entonces, ante eso se produce una ética laica, se produce un ateísmo, porque no hemos comprendido el significado de las palabras y el sentido final. La palabra de Dios, cuidado, porque cuando la empleamos, no debemos olvidar que es una encarnación, que es un lenguaje humano, no sagrado. La palabra de Dios es sagrada, pero el lenguaje humano no lo es. Y la palabra de Dios viene encarnada en ese logos. ¿Sí? Entonces, respetando el error humano, tanto a la hora de copiarlo, mínimos, pero existen, como a la hora de inspirar al autor. Y eso no debemos olvidarlo, cuidado. El lenguaje no responde siempre a la misma lógica, ni la lógica de Dios corresponde siempre con la misma lógica humana. Así que el lenguaje, según medios, usos, entornos, adquieren diferentes significados, según qué momento. Por ejemplo, anciano. Hoy en un contexto eclesial, un anciano puede ser un chico de 20 años. Él es el anciano de iglesia. Pero socialmente, la palabra anciano, el anciano de días o el anciano, una persona anciana, es una persona de edad avanzada. O sea que las palabras tienen connotaciones y denotaciones. Quiere decir, la palabra connotaciones conlleva más significados de uno, y denotaciones, y significa, anuncia algunos contextos. ¿Sí? Las palabras pueden presentar en sí mismas sistemas y subsistemas. La Biblia, por ejemplo, ¿qué será? Un subsistema. ¿Qué quiere decir? Palabras que en ella significan algo que fuera de ella no es el mismo significado. Eso es un subsistema, que nosotros no nos damos cuenta porque estamos familiarizados con ellas. Pero alguien que no ha oído nunca hablar estas palabras, cualquiera de ellas le sorprendería. Por ejemplo, tabernáculo, tienda. ¿Vale? Es decir, dentro de la Biblia significa algo, fuera de ella no. El gato me hace gracia. Me ha hecho gracia esta broma, me hizo gracia. Esto tiene un significado. Pero si yo digo Pablo y su experiencia con la gracia, adquiere otro. O sea que la Biblia es un subsistema y para eso necesitaremos la exégesis, la hermenéutica, etc. Por ejemplo, cuando decimos la palabra espíritu, y este es el tema introductorio, ¿vale? A todo lo que vamos a ver en la teología del Nuevo Testamento, aunque bien podría ser este tema válido para cualquier asignatura. Entonces, la palabra espíritu, que es equivalente a un viento, a un soplo, no tiene en el lenguaje, manera humana de explicarse. ¿Qué es el espíritu? Incluso Jesús mismo dirá, no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Sí. Entonces, el sistema social viento, utilizamos viento, la palabra viento, para explicar espíritu, pero no son exactamente lo mismo. ¿Sí? Pues es como un viento. La terminología, por ejemplo, para pecado, hamartía, ¿no? Disparo una flecha, uy, no alcanzo el objetivo. Eso es pecado, pero la connotación y denotación que adquieren las palabras son muy, muy diversas. Así que el uso de las palabras pueden ser usadas de muchas maneras, un uso personal, poético, intencionado, culturalmente evolucionan las propias palabras, y la Biblia entonces, que nos va a llegar a nosotros, debemos respetarla sin juzgar el significado ni la intención del texto original. Bueno, esto quiere decir esto, tenía esta intención, no lo sabemos. Eso quiere decir que entonces estamos a expensas de interpretarla libremente, no sabemos nada. No. La Biblia tiene un hilo conductor. Lo que se trata es de que comprendamos la decisión de Dios de comunicarse de forma encarnada en su historia, en su palabra. Entonces, obviamente el significado y la intención del texto. Además,
puede variar. No es que cambie una doctrina por otra, y ya está, y nos volvamos locos. No. Sino que con el tiempo adquieren significados nuevos. Eso es lo que se llama fuerza ilocutiva. Es decir, ese mismo texto me está diciendo varias cosas a lo largo de mi vida. Esto es lo importante que debemos extraer, sobre todo en la teología del Nuevo Testamento. Esas palabras de Jesús, el Hijo del Hombre será entregado, bueno, no tienen el mismo significado ni la misma intención cuando son dichas por Jesús, cuando son recibidas por los discípulos, cuando son estudiadas, comprendidas, aceptadas y luego cuando son enseñadas. ¿De acuerdo? Dentro del Nuevo Testamento, digamos que Pablo será el que más emplea ley y gracia. Pablo va a separar muy bien estos conceptos y lo vamos a ir viendo. La intención del autor siempre va a ser comprendido, por supuesto, y transmitir el mensaje de Dios. Y dentro de las muchas alternativas que nos vamos a encontrar en ese lenguaje, buscar aquellas que coinciden con el resto de la Escritura, es decir, la analogía de la fe, y con el significado que creemos tiene, junto a todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, el fin de la ley. Romanos 10:5. El fin de la ley es Cristo. Bueno, el telos de la nomos, telos, fin. Entonces, claro, decimos, pues ha terminado. Y hay toda una tesis de esto en muchísimos libros, y es muy importante. Entonces, se ha terminado la ley con Cristo porque lo dice el texto, el fin de la ley es Cristo. ¿No lo está diciendo el texto? Claro, telos en griego significa fin, pero significa finalidad. Entonces ya hemos abierto un poco la luz. ¿Se entiende? Bueno, pues con esto terminamos. Este es el primer tema. Cada día haremos un tema, un cortito, ¿vale? Y para abordar ya, estamos preparados con esta introducción para... ¿Por qué? ¿Por qué esta introducción? Porque los conceptos a veces nos van a dar algún problema, es decir, porque un término aquí, un término ahí, lo vamos a ver. Entonces, tranquilos, estamos en el laboratorio, no estamos en la iglesia, en el laboratorio. Bueno, Dios os bendiga mucho.